Vamos a disfrutar en esta noche de una palabra que el Señor nos ha regalado, el velo del templo. Tal vez el concepto velo llama un poco a confusión, porque no era un velo, era más bien una cortina que la tenemos preparada ahí, luego la veremos, más gorda que esta. Vamos a orar al Señor para que el Señor en esta tarde nos descubra por qué ese velo se rompió y qué había detrás de ese velo. Vamos a ponernos de pie para hacer esta oración. Aleluya. Gracias, Padre, cautivamos cada mente y cada corazón a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias por la unción tan fuerte que tú nos has dado. Es tu obra, no es nuestra obra. Por eso tú la mantienes, Señor. Gracias por las personas que están viniendo a la iglesia, que están sin esperanza, sin Dios, y están viniendo a reconciliarse contigo a través de Jesús. Gracias porque ellos están obedeciendo a tu palabra. Y en el verano vamos a bautizarlos para que bajen a las aguas, Señor, cumpliendo tu mandato, Señor. Gracias, Padre. Prepara ahora nuestras mentes y nuestros corazones para esta palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El velo del templo. Los romanos inventaron la crucifixión como una muerte ejemplar. Los médicos y los entendidos dicen que de todas las penas de muerte que el hombre se ha inventado, la decapitación, la cámara de gas, la horca, el apedreamiento, montones de penas de muerte que el hombre se ha inventado a lo largo de la historia. Pues los entendidos dicen que la crucifixión es la muerte más cruel. A veces tardaban días en morir, hasta una semana. A veces tardaban horas, como caso de Jesús, que tardó 6 horas en morir aproximadamente. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, y Él entrega el Espíritu a su Padre, tenemos ahí un testigo ocular, un centurión romano. Un centurión es un militar que tenía a sus órdenes una centuria, 100 soldados, y los centuriones eran gente muy escogida por el Imperio de Roma, gente muy sobria, gente muy seria, porque era el enlace entre los peces gordos del ejército y los soldados. Entonces, aunque los peces gordos eran gente muy corrupta, sin embargo el ejército de Roma exigía al centurión que fuese un hombre sin tacha, porque era el eslabón entre los soldados y ellos. Ellos vivían cuando daba la gana, pero los centuriones eran gente muy noble, muy respetada, gente muy seria. Y tenemos allí un centurión que había visto morir centenares, miles de crucificados, posiblemente miles, porque cuando había una ejecución, allí ponían un centurión que daba fe de todo lo que estaba pasando. Y cuando este hombre vio morir a Jesús, ¿de qué manera moriría Jesús? Este hombre jamás había visto a un hombre morir así. Y él dijo, verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Aleluya. Y había visto morir gente, pero nadie murió como murió Jesús. Y quiero hacer énfasis en lo que pasó cuando Jesús, su último grito en la cruz del Calvario. Adelante, Estefan. Mateo 27, 51 y 52. Y he aquí, puedes ponerte, bueno, déjalo ahí. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Jesús entregó el Espíritu, las rocas se partieron del impacto en la tierra de lo que así sucedió. Y dice que la tierra tembló y las rocas se rompían solas. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero lo más importante que quiero resaltar en esta noche, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó
se rompió en dos, de arriba abajo, no de abajo arriba, sino de arriba abajo. El velo del templo, las cortinas del templo se rompieron. Adelante, Stephanie. Mire, ese es el velo que se rompió. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando Jesús entrega su espíritu, se rompe de arriba abajo. Nosotros, como españoles que somos, o como venezolanos, o como filipinos que somos, etcétera, etcétera, no podemos entender, gracias hermano, no podemos entender lo que significa que aquella cortina, que aquel velo se rompiera de arriba abajo. Yo voy a darle ahora una breve enseñanza sobre el templo, sobre el tabernáculo, sobre el templo que Dios mandó erigir y levantar a Moisés en el desierto, para que ustedes entiendan qué había detrás de ese templo, detrás de ese velo, y qué representaba ese velo. Esos son tres arcángeles que guardaban celosamente lo que había detrás del velo. Vamos adelante, Stephanie, para ver. Ahí tienen el tabernáculo. El tabernáculo era el templo de Dios en la tierra cuando Israel estaba en el desierto en la península del Sinaí. Y en ese templo habían tres partes. Una es el atrio, que es el patio, que es todo lo que ustedes ven, de tierra de albero, y dentro de esa tienda habían dos habitaciones. En la primera habitación, que se llamaba el lugar santo, y luego estaba lo más profundo de adentro, que estaba el lugar santísimo. Entonces ahí tenemos tres partes: el atrio, que es todo eso que se ve, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado del lugar santo por ese velo que hemos visto. Entonces, en el lugar santo había tres cosas. Vamos a verlo, Stephanie. Mire, en el lugar santo, cuando en el lugar santo entraban los sacerdotes, había la mesa de los panes a la derecha, el candelero de oro a la izquierda y el altar de oro en el centro. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, por ese velo que hemos visto, él entraba por esa cortina, él entraba y hacía allí su oficio. De manera que tenemos que había el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pasa al anterior, Esteban, ahí lo tiene. Miren, ese templo representaba la presencia de Dios. Ningún pueblo de la tierra podía acercarse a ese templo. Estamos hablando antes de morir Jesús en la cruz. La historia que yo voy a contar ahora es antes de morir Jesús en la cruz. Antes de morir Jesús en la cruz, ese templo representaba la presencia de Dios, la comunión de Dios, la gloria de Dios y la santidad de Dios en la tierra. Y esa presencia de Dios estaba ahí metida en ese templo. Y ningún pueblo de la tierra podía participar de eso. Ninguna raza de la tierra podía tener acceso a ese templo, a ese atrio, a ese patio. Ninguno de nosotros podíamos acercarnos ni siquiera a ese lugar. Ni siquiera al lugar más simple que es el patio, lo que ustedes ven de albero, de tierra amarilla. Ninguno de los que estamos aquí podíamos entrar ahí. Si algún gentil, alguna persona que no hubiese sido hebrea, que no hubiese sido descendiente directo de Abraham, que no tuviese sangre judía en sus venas, entraba a ese patio, inmediatamente lo apedreaban a él y al judío que lo había traído. Prepárame el agua, Lidia. Lo apedreaban a los dos sencillamente por pisar esa tierra. Por lo tanto, los judíos eran muy celosos. Y solo el pueblo escogido de Dios, solo aquellos que eran descendientes directos de Abraham, solo aquellos que tenían sangre judía en sus venas, podían entrar a ese patio. Ahora, al lugar santo, adelante Stephanie, al lugar santo, ahí, en ese lugar, que es el lugar santo, ni siquiera el pueblo de Israel podía entrar. Solamente los sacerdotes del pueblo de Israel entraban ahí.
Ellos entraban y hacían su oficio, su trabajo, mantenían esos panes a la derecha, diariamente ponían pan tierno, pan caliente, 12 panes, uno por cada tribu. A la izquierda tenían el candelero de oro, como este, pero este no de oro, evidentemente, parecido a este, y mantenían siempre las 7 lámparas encendidas con las despabiladeras, y siempre había los sacerdotes que entraban ahí y hacían su oficio. Pero nadie podía entrar ahí nada más que los sacerdotes. Y luego ahí en el altar de oro había siempre incienso aromático que subía al cielo. Solamente los sacerdotes. Y ahora, al lugar santísimo, adelante, Stephanie, a ese lugar, que es el lugar santísimo, para entrar a ese lugar, tenían que entrar por el velo. Recuerden, el velo. En la predicación de hoy se llama el velo del templo. Y solo podía entrar a ese lugar porque era el lugar más profundo, el lugar más íntimo del pueblo de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote 3 horas al año, un día nada más, 3 o 4 horas. Y tenía que hacer una limpieza total. Antes de entrar el sumo sacerdote, tenía que ir a las afueras del pueblo, matar a un cabrito o un macho cabrío, llenar un tazón de la sangre del macho cabrío, y el sumo sacerdote, que es ese señor vestido ahí de blanco, entraba ahí, y en esa chapa que hay ahí, donde ahí hay los ángeles, debajo de los ángeles ahí, en la chapa como esta parecida, ahí vertían la sangre del macho cabrío. Y tenía que hacer este hombre una cosa ejemplar que le duraban varios días de preparación para poder entrar ahí. Y antes de matar al macho cabrío, este hombre tenía que confesar las iniquidades, los pecados y las rebeliones del pueblo de todo ese año. Y entonces los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo y las rebeliones del pueblo, cuando este sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal, los pecados del pueblo iban a ese animal. Y cuando ese animal inocente moría, entonces esa sangre él la llevaba ahí dentro y la vertía sobre lo alto del propiciatorio, donde estaba el arca del testimonio y donde estaban los arcángeles de oro. Solamente ese hombre tenía acceso al lugar santísimo. ¿Y usted sabe qué había ahí? Ahí había la gloria de Dios. Ahí estaba la presencia íntima de Dios. Pero esa presencia de Dios estaba confiscada ahí, estaba encerrada ahí, estaba comprimida ahí. Ningún ser humano podía entrar ahí, solo el sumo sacerdote, y tenía que ser una preparación exquisita, y Dios le permitía estar ahí 3 horas y se tenía que ir rápido, porque si no el juicio de Dios caía sobre ese hombre y moría. Ahí estaba la santidad perfecta de Dios, que por causa del pecado de la humanidad, los seres humanos no teníamos acceso ahí a participar de la comunión y de la intimidad y de la presencia de Dios. No podíamos estar ahí ninguno de nosotros, ni siquiera el pueblo, ni siquiera los sacerdotes. El sumo sacerdote una vez al año, porque ahí estaba el trono de Dios. Ahí estaba el trono perfecto de Dios. Ahí estaban las tablas de la ley, que estaba diciendo: todo ser humano que se acerque a mí tiene que cumplir todos estos mandamientos. Y no había ningún ser humano capaz de cumplir esos mandamientos. Cuando un ser humano entraba ahí, que era imposible, caía fulminado por el justo juicio de Dios, por el poder de Dios, caía fulminado. No había manera. Se dieron el caso que muchos sumos sacerdotes morían. Cuando entraban ahí, caían bajo juicio de Dios y morían. ¿Por qué? Porque los arcángeles que estaban ahí dentro y los arcángeles que hemos visto en el velo estaban guardando. Eran los guardianes de la presencia de Dios, que nadie podía tener acceso a ese lugar, porque el pecado de la humanidad impedía la comunión y el acceso con la intimidad de Dios, con la presencia de Dios y con la gloria de Dios. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el velo que impedía que los seres humanos entraran allí
se rasgó de arriba abajo, diciendo: Dios, ahora sí podés participar, porque la sangre de Jesús liberó la presencia de Dios y ahora podemos disfrutar de eso aquí, hoy y ahora. Eso que ustedes habéis experimentado hace una hora aquí, esa presencia de Dios es la que había ahí. ¿Y por qué hoy está aquí? Si nosotros no somos judíos, si nosotros no somos sacerdotes, si nosotros no somos sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, entró ahí. Dice la Biblia que Jesús entró en ese lugar cuando Él murió. Porque Jesús es el otro sumo sacerdote. Aleluya. Dice la Biblia que hay dos órdenes sacerdotales: la orden de Aarón y la orden de Melquisedec. Y dice la Biblia que este sumo sacerdote que ustedes ven ahí también vestido es de la orden de Aarón. Pero dice la Biblia que Jesús es nuestro sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Y hoy quiero enseñarles la diferencia entre el sumo sacerdote Aarón y el sumo sacerdote Jesús. En primer lugar, vean el aspecto. Mira cómo era el sumo sacerdote Aarón y el sumo sacerdote según Melquisedec. Miren cómo era Aarón y cómo era Jesús. Ahí tenéis. El de la izquierda es el sumo sacerdote según el orden de Aarón. Y entraba al lugar santísimo de esa manera. Pero Jesús entró así. Y cuando Jesús entra así en el lugar santísimo y el Padre ve lo que vio, dice: tu sangre, tu sacrificio me ha complacido tanto que ahora ordeno a los ángeles que estaban custodiando este lugar que rompan el velo, porque yo estoy aquí y ahora sale, mi presencia sale, mi comunión sale, para que la disfrute toda gente, toda etnia, todo pueblo. La sangre de Jesús, cuando Jesús entra allí, libera la presencia. Por eso, hermano, cuando usted vea la unción de Dios caer en este lugar, disfrútela, pero témala, respétela, porque costó mucho. Jesús entró al lugar santísimo de esta manera que ustedes ven, para liberar esa presencia. Ahora, cuando el Padre te ve a ti delante de su presencia, no ve los pecados que usted ha cometido, Él ve la sangre de su Hijo. Y te dice: entra, disfruta. Y te dice: adelante. La sangre de Jesús. Mire, el sumo sacerdote de Aarón, el de la izquierda. Ahora vamos a ver la diferencia entre el sumo sacerdote Aarón y el sumo sacerdote Jesús. Primera diferencia: el sumo sacerdote Aarón tenía que matar todos los años un cabrito, un macho cabrío, para que Dios le permitiese al sumo sacerdote entrar 3 horas allí al año. Todos los años tenía que matar a un cordero o a un macho cabrío. Pero dice la Biblia que Jesús murió una sola vez, y con esa sola vez ya está toda la sangre derramada, todo el sacrificio hecho. Ya Jesús no tiene que morir más. Ya usted lo que tiene que hacer para entrar al lugar santísimo no es matar a un animal, es decir, vengo aquí en el nombre de Jesús, vengo aquí respaldado por Jesús, y el Padre dice: entra entonces. Por eso la presencia está aquí esta tarde, y por eso la presencia está en todo lugar que invoque el nombre de Jesús. Esta presencia que estaba comprimida allí en el lugar santísimo se ha desbordado y ha llenado la tierra, y esa presencia usted la puede disfrutar en su casa orando. No tiene por qué estar aquí se disfruta, pero en su casa también, en el coche viajando también, por la mañana cuando usted se levanta también, por la noche cuando usted se levanta también. Porque cuando este sumo sacerdote entregaba la sangre del macho cabrío, se le permitía disfrutar de la presencia 3 horas al año. Pero cuando el sumo sacerdote de la derecha entró al lugar santísimo, el Padre dijo: esto lo puede disfrutar todo tipo de personas
365 días al año, 24 horas. Siempre está abierto. Ese lugar está abierto. El lugar santísimo reventó y la presencia está llenando la tierra. Está aquí, yo la estoy sintiendo ahora. Él está aquí por la sangre preciosa que liberó esa presencia. Disfrútala. Aleluya. Pero hermano, disfrútela, pero respétela. Cuídela. No juegue con esta presencia. Los pastores, los hombres que Dios usa, tenemos que tener mucho respeto y no jugar con la unción. Cuando la unción cae sobre una persona, no es por nuestra santidad, no es por nuestro bien hacer, no es por nuestro testimonio, no, es porque el sumo sacerdote de la derecha entraba ahí, como ustedes lo ven, a ese lugar diciendo: aquí está mi sangre, Padre. Miren, el sumo sacerdote de la izquierda, antes de entrar al lugar santísimo, tiraban a un animal a la tierra, un cordero, un macho cabrío, y el sumo sacerdote imponía sus dos manos sobre la cabeza y comenzaba a confesar el pecado del pueblo de todo ese año. Padre, han hecho esto, han sido unos rebeldes, han sido unos idólatras, han sido unos respondones, han sido unos fornicarios, han sido unos mentirosos, han sido unos adúlteros, han practicado la brujería, han practicado esto, han practicado lo otro. Y cada vez que pronunciaba el sumo sacerdote de la izquierda todos esos pecados del pueblo de Israel, esos pecados se transferían a la cabeza del macho cabrío. Pero cuando el sumo sacerdote de la derecha, antes de ir a la cruz del Calvario, se fue a un huerto, y ahí no había un animal para transferir los pecados del pueblo. Ahí estaba Él. Y Él comenzó a confesar los pecados del mundo, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y cuando el Padre imponía sus dos manos sobre Jesús, el pecado de la humanidad era una transferencia hacia Jesús. Jesús cargó los pecados Él mismo. Él no llevó la sangre de un macho cabrío dentro del lugar santísimo. Él no derramó al propiciatorio la sangre de un cordero. Él trajo su propia sangre, dijo: aquí está mi sangre, Padre, en rescate por la humanidad. Aleluya. Y al Padre le agradó tanto esa sangre que le ordenó a los ángeles que rompieran el velo. La sangre de Jesús, hermano. Por eso usted es justificado. Escuche ahora, por favor, los nuevos. Esto no es una religión. Nosotros no queremos que usted cambie de religión. Las religiones no valen. Lo que le estamos diciendo aquí, que usted le regala a Dios la salvación si usted confiesa el nombre de Jesús, porque sus pecados fueron transferidos a Jesús y Jesús pagó el precio de nuestra culpabilidad, el castigo por nuestras rebeliones. Jesús lo pagó y usted es libre de su pecado y de su culpa, Juan, por más cosas que usted haya hecho. Usted no es culpable de eso. Jesús pagó la cruz del Calvario. Eso es lo más grande, el sumo sacerdote de la derecha. Qué diferencia, hermano. El de la izquierda le ponían aquí una mitra que decía: santidad a Jehová. El de la derecha le pusieron una corona de espinas de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. El de la izquierda le pusieron aquí un pectoral, ahí en el pecho un pectoral, ahí no se ve bien, con 12 piedras preciosas. Cada una de esas piedras representaban una de las 12 tribus de Israel. Pero cuando Jesús entra al lugar santísimo, no lleva un pectoral, lleva su costado traspasado por una lanza. Aleluya. Al sumo sacerdote de la izquierda, antes de entrar al lugar santísimo, le lavaban los pies los sacerdotes. Le lavaban los pies y las manos para que entrasen limpio al lugar santísimo. Cuando Jesús va a entrar al lugar santísimo, entra clavados sus pies y sus manos en una cruz. ¡Qué diferencia tan grande, hermano! Por eso el resultado fue tan grande. Miren, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote de la izquierda entraba al lugar santísimo con la sangre del animal, dice la Biblia que Dios, en su amor y por lo que esa sangre representaba, imagínense, el bolso de Lidia es el pecado del pueblo, y dice la Biblia que Dios
Dios tapaba el pecado. Lo tapaba para que su justicia no lo viera. Lo tapaba cuando el sumo sacerdote de la izquierda entraba. Pero estaban ahí debajo. Solo los tapaba. Y el año que viene, otra vez tenían que sacrificar otro animal y otra vez el pecado era tapado para que no lo vieran, pero estaban debajo. Pero cuando Jesús entra al lugar santísimo, el pecado del mundo dice que es quitado y desaparece para siempre. Desaparece de su presencia. Porque dice que la sangre de Jesús no tapa el pecado del mundo, quita el pecado del mundo, lo desaparece. Es mentira. Satanás no puede acusarte de nada. Es mentira. Cuando yo invoco la sangre de Jesús, por todo lo que haya sido mi pecado, desaparece. Ni aún Satanás puede acusarme de eso, porque no existe. La sangre de Jesús es tan perfecta, tan inmaculada y tan preciosa que quita el pecado del medio, los aniquila, los hace desaparecer. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, que Jehová Dios no culpa de pecado. Aleluya. Una persona, mire, el criminal más malo de la tierra, se acerca a Jesús arrepentido y le dice: perdóname, aplícame la sangre de Jesús. Inmediatamente cuando hace eso, se puede presentar delante del Padre y el Padre lo recibe, porque la sangre de Jesús quita todos esos crímenes del pecado. Los quita, aleluya, los pulveriza para siempre. Aleluya. ¿No es esto maravilloso, hermano? Que la sangre preciosa de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, hermano, la otra gran diferencia es que el sumo sacerdote de la izquierda entraba al lugar santísimo una vez al año, 3 horas, y punto. Pero el sumo sacerdote de la derecha, la Biblia dice que entró una vez y abrió el camino como nuestro precursor. La Biblia dice que el sumo sacerdote Jesús es nuestro precursor. ¿Saben ustedes lo que es un precursor? Miren, un precursor es uno que anda un camino por primera vez para que otros lo tengan abierto. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote Aarón no fue precursor de nada, pero Jesús fue nuestro precursor, diciéndonos: entrar al templo, haced lo que tenéis que hacer en el atrio, entrar al lugar santo, haced lo que tenéis que hacer en el lugar santo y entrar al lugar santísimo. Recorrer el camino que yo os he abierto. Y no es maravilloso que Jesús nos ha hecho a nosotros pueblo, sacerdotes y sumo sacerdote con Él. No es maravilloso que ahora yo, que soy español, o Nico, que es venezolano, o las hermanas que nos visitan, que son filipinas, o los hermanos que son uruguayos, o Manoli, que es de los Villares, o Pepe, que es de Jaén, que ahora somos todo pueblo de Dios y podemos estar en el atrio, con la imagen del atrio, hermana. Nosotros, más para abajo, más. Otra más. Esa. ¿No es maravilloso ahora que nosotros, como pueblo de Dios, sencillamente podemos entrar y disfrutar del patio de las cosas de Dios? Amén. Somos pueblo de Dios. Y no es maravilloso que podemos entrar al lugar santo, adelante, Stephanie, a ese lugar y disfrutar de lo que hay allí. Y no es maravilloso que podemos entrar al lugar más íntimo y disfrutar. ¿Y por qué usted se va a conformar con el patio? Hay gente que se conforma con estar en el primer nivel. Cuando usted se convierte, inmediatamente usted está en el atrio, con el atrio. Ahí está. Pero hay más, hay un lugar santo. Y hay un lugar santísimo. Adelante, Estefan, me lo está haciendo usted. Ahí está.
El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y por qué usted se va a conformar con el atrio? Mire, y yo he visto mucha gente que pasan los años, está en los atrios de la casa de Dios y no encuentra su lugar en el lugar santo y no encuentra su sitio en el lugar santísimo. Y yo le voy a decir esta noche por qué. Adelante el atrio. A Estefanía vuelvo loca. Ahí está, mire. Inmediatamente que una persona se convierte, inmediatamente está en el atrio de la casa de Dios. En el primer nivel de presencia. Pero hay mucho más. Pero hay gente que no quiere más. O que no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer en el patio. ¿Usted sabe qué es lo que hay en el patio? En el patio hay dos cosas. Ustedes la están viendo aquí. ¿Saben lo que es esto? Alguien que me lo diga. Fuerte. El altar de sacrificio. ¿Y saben lo que es esto? El lavatorio, el lavacro. La fuente del lavacro. Cuando usted entra a la presencia de Dios, por gracia en Jesús, se encuentra allí este mueble, que es un altar de bronce, de madera forrada de bronce. ¿Y saben ustedes por qué es madera forrada de bronce? La madera siempre es símbolo de la naturaleza humana, y el bronce es símbolo del juicio de Dios sobre la naturaleza humana. El bronce es símbolo del juicio de Dios sobre las cosas que a Él no le agradan. ¿Y por qué es un altar de sacrificio? Porque ahí hay que entregar cosas para morir. Ahí hay que entregar cosas para morir. Y hay gente que se convierte y que gustan la gracia de Dios, pero ahora Dios le dice, y ahora entrégame eso en ese altar. Y ahí es donde caen. Hay gente que no está dispuesta a entregarle a Dios las cosas que hay en nosotros. ¿Y por qué quiere Dios que sacrifiquemos cosas nuestras? Porque son cosas malignas, son cosas que nos hacen daño, son cosas que no son compatibles con su gloria. Y Él dice, ahí te está esperando un sacerdote diciendo, entrégale ahí. Hay gente que no se niegan a mentir, hay gente que no se niegan al rencor, hay gente que no se niegan a sus vicios, hay gente que no quiere, que quieren estar en los atrios porque le da miedo entrar dentro, porque hay que entregar muchas cosas en el altar de bronce. Pero yo te digo, merece la pena, hermano, disfrutar de lo que hay dentro de la comunión íntima con Jehová Dios. Si Él te pide tus mentiras, si Él te pide tus miedos, si Él te pide tu orgullo, si Él te pide tu adulterio, tu lascivia, o tus malos pensamientos, tus rencores, dáselo y mátalo. Son cosas que estorban. Y en la fuente del lavacro, hermano, ¿por qué es una fuente? ¿Por qué es un lavacro? Porque ahí es donde nos lavamos de nuestras cosas que nos estorban. Es como un espejo. Esa fuente estaba hecha de los espejos de bronce de las mujeres. Cuando Moisés estaba en el desierto, Dios le dijo, la fuente del lavacro, aquella segunda cosa que se ve con agua, que traigan las mujeres los espejos. Y con los espejos de todas las mujeres fundieron esos espejos de bronce y hicieron la fuente del lavacro. ¿Por qué con espejo? Porque eso representa la palabra de Dios, que es un espejo, donde usted se mira y donde la palabra le dice, eso sí, eso no, eso me gusta, eso no me gusta. Pero hay gente que no se asoma a la fuente del lavacro. Y la persona que no se asome a la fuente del lavacro, la persona que no se mire con sinceridad en la palabra de Dios, es pueblo de Dios, sí. Participa de las cosas de Dios, sí, pero en el atrio. Porque antes de entrar al lugar santo, hay que pasar por la fuente, ahí, por la fuente del lavacro y por el altar de sacrificio. Pero merece la pena, hermano. Miren lo que hay en el lugar santo. Adelante. En el lugar santo hay pan. La mesa de la derecha es pan caliente cada día. Afuera hay alimento, pero muy poquito. Por eso hay gente débil en las iglesias, porque están en el atrio, y en el atrio, en su misericordia, Dios los alimenta, pero están justo para no morir de hambre.
porque lo gordo está en el lugar santo. Aleluya. Ahí hay alimento, ahí hay otro alimento. Aleluya. Ahí hay otro pan. Que solo lo disfrutan aquellos que quieren morir al pecado de la vieja vida. Aquellos que se miran de la palabra de Dios y son oidores, hacedores. Hay dos clases de oidores: el oidor hacedor y el oidor olvidadizo. El oidor olvidadizo está condenado a vivir en el patio. Hay gente que llora por la palabra. ¿Cómo ha predicado el pastor Nene? Me ha puesto los pies de allí. Pero cuando salen por ahí, pero yo que ya pone por obra eso. Ha predicado el pastor del rincón. ¡Qué maravilla! Pero yo a mi suegra tengo sin hablar, ¿eh? Son oidores olvidadizos. ¿Son pueblos de Dios? Sí. ¿Están en la iglesia? Sí. ¿El pastor los quiere? Sí. ¿Los hermanos los quieren? También. Pero te vas a perder tu vida en los ángeles y no vas a disfrutar de eso. ¿Qué hay en el lugar santo? El candelero izquierdo ahí. Eso es luz, revelación. Eso es 7 lámparas siempre día y de noche encendidas. Son revelaciones de Dios, revelaciones de su presencia, de su persona. Bien, los que están en el atrio leen la Biblia y no entienden. Los que están en el lugar santo parece que leen otra Biblia. ¿Cómo disfrutan de cada libro? Porque ahí hay un candelero de oro. Aleluya. ¿Y qué más hay en el lugar santo? Un altar de oro. Mire, ese altar de oro, ¿ven? Ese no es para morir. El altar de afuera es para morir, pero el de dentro es para vivir. Aleluya. El de afuera te tiene que inclinar para morir lo que sobra, pero ahí te tienes que poner de pie y ser un adorador, porque ese era el altar de oro, el altar del incienso. Eso es adoración, hermano. La gente que están en el lugar santo son adoradores y adoradoras. Aleluya. Son altares de oro. Aleluya. Ahí no hay bronce, que es juicio. Ahí hay oro, que es naturaleza divina, que es gloria divina. Yo quiero ser un altar de oro, hermano. ¿Cuántos de aquí quieren ser un altar de oro? Pasa por el altar de bronce. Muere ahí lo que Dios te diga. Porque es para ti, es mejor para ti. Serás un altar de oro y disfrutarás de la adoración como nunca antes. Aleluya. Por eso hay gente que se aburre de la adoración, porque están en el atrio. Qué pesado que son. Y no termina la línea de cantar. Pero otros disfrutan. Aleluya. Porque claro, en el mundo espiritual hay gente que está en el altar de bronce y hay gente que está en el altar de oro. Aleluya. Y dice la Biblia que nuestro sumo sacerdote fue precursor de todos nosotros. Ahí no hay asesión de personas. No. El altar de oro es para los pastores y el de oro es para las ovejas. Mentira del diablo. El altar de oro es para todo el mundo. ¿Para que lleva 40 años en la iglesia? Sí. ¿Para que se ha convertido la semana pasada? Sí. Igualmente. Aleluya. Por eso hay gente que está ahí en el lugar santo. Y hermano, ¿qué hay más en el lugar santísimo? Adelante, hermana, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y el vaso de maná. La vara de Aarón simboliza autoridad. La gente que están disfrutando del lugar santísimo son gente de autoridad espiritual. Son gente de gloria. Son gente de unción. Son gente que los demonios le tienen miedo, aleluya. Son gente de poder, de unción y de autoridad, aleluya, que hablan y la gente lo oye y lo respeta. No son monigotes, son gente que han llegado a un nivel de autoridad. Dios delega en ellos autoridad y gloria, pero porque han recorrido el camino, aleluya. Vente al lugar santísimo. Entra al lugar santísimo. Son gente que participan del maná escondido, de la naturaleza secreta e íntima de Jesús. Y son gente que participan de la gloria de la ley de Dios, de la santidad sublime de Dios, la tabla de la ley. Mi hermano, para terminar, quiero que me pongan otra vez ahí los dos sumos sacerdotes, Stephanie, porque he dejado esto para lo último. Mire, cuando ese sumo sacerdote de la izquierda entraba al lugar santísimo,
detrás de esos arcángeles de oro estaba el trono de juicio de Dios. Por eso la gente no podía entrar, porque todo el que entraba allí era medido con el justo juicio de Dios. Y si yo entraba allí, me decía juicio yo, fuera de aquí, perverso. Pero cuando Jesús entró allí, hermano, como Él pagó el precio por mis pecados y por el pecado de la humanidad, quitó, dice la Biblia en hebreo, que ahí ponía, espiritualmente hablando, trono del juicio de Dios. Cuando Jesús entró allí, quitó ese cartel y puso otro. Esto está en hebreo, hermano. ¿Y sabe qué ponía ahí? Trono de la gracia. Aleluya. Oh Dios, Jesús cambió el nombre de ese trono. Y ahora ese es el trono de la gracia. Y dice la Biblia en hebreo, entremos pues confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. No importa lo que hayamos hecho, entremos confiadamente al trono de la gracia. Y hallaremos, dice Pablo, ¿qué hallaremos? Gracia para el oportuno socorro. No hay ningún ser humano que entre ahora en el nombre de Jesús al lugar santísimo y sea desechado por Dios. Ni uno. Jamás Dios le dirá a un ser humano no. Todo ser humano que entre ahora al lugar santísimo en el nombre de Jesús y arrepentido de sus pecados, hallará gracia y misericordia para el oportuno socorro, porque ya ese no es más, ahí está muy bien, no es más el trono del juicio de Dios, sino que es el trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Y yo puedo entrar, aleluya, aunque me equivoque, aunque haya hecho algo malo, yo puedo entrar y hallaré gracia y misericordia. Amén. Amén. Siempre hay solución, hermano. Entre al trono de la gracia. Hay un versículo que el obrero leyó el otro día en la célula y no sabe él cuánto me ministró el Señor. Y ese versículo decía, yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré. Y el Señor usó esa palabra para mí. Hermano, tú piensa lo que dice ese versículo. Yo soy tu Dios y siempre te ayudaré, siempre. Aunque peque, te ayudaré. Aunque me equivoque, siempre, siempre. Siempre te ayudaré. Siempre, hermano, yo quiero tener y tengo un Dios que siempre me va a ayudar. Aunque siempre me equivoque, me va a ayudar. Porque el amor que Él me tiene no depende de mi comportamiento. Dice, siempre te va a ayudar. Siempre, no siempre. Aunque me cae con Miguel 20.000 veces. Siempre. Y Miguel dice, aunque de verdad que estaba yo ahora dice que me peleo siempre. Pero es que ayer no hice una cosa que no me quiero confesar aquí. Siempre te ayudaré. Eso no significa que no vamos a ser corregidos por Él, pero siempre nos va a ayudar. Y cuando Él nos discipline, nos azote como nuestro Padre, que siempre para ayudarnos. Aleluya. Porque Jesús es el otro